¿Has notado cómo la ansiedad llega sin pedir permiso? A veces despierta antes de que abras los ojos. Otras veces aparece en medio de la tarde, como un peso en el estómago, una presión en el pecho, un recuerdo incómodo, una preocupación que insiste en multiplicarse. Tal vez estés viviendo exactamente eso, una sensación constante de que algo puede salir mal, de que no hay control suficiente, de que tus fuerzas internas son demasiado pequeñas para enfrentar lo que está delante de ti. Pero ¿y si te dijera que Dios puede transformar precisamente ese punto frágil en tu mayor lugar de fortaleza interior? Sí. ¿Y si te dijera que aquello que hoy te cansa, te agota y te inquieta, puede convertirse en el territorio donde Dios levantará la versión más fuerte, estable y madura de ti? Eso es exactamente lo que ha hecho a lo largo de las Escrituras, y es lo que está a punto de hacer en tu vida. La ansiedad no es el final de tu historia. En realidad, puede ser el inicio de un proceso profundo donde Dios toma tus miedos y los convierte en entendimiento, sabiduría, resistencia y valentía que jamás imaginaste poseer. Pero para ver esto, necesitas algo de lo que casi nadie habla. Es necesario interpretar la ansiedad espiritualmente, no como condenación, no como debilidad, no como falla moral, sino como un llamado, una convocatoria del cielo para madurar el alma, reorganizar prioridades, fortalecer áreas que has ignorado y acercarte a Dios con una sinceridad que tal vez nunca hayas vivido. Hay dolores que solo despiertan cuando estamos ansiosos. Hay conversaciones con Dios que solo ocurren cuando estamos exhaustos. Hay fuerzas que solo nacen cuando no nos queda ninguna propia. Y por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final. Porque este video está estructurado como una travesía espiritual. No como un discurso, no como una lista, sino como un camino. El penúltimo bloque contiene una clave que ha transformado la vida de mucha gente. Una de esas revelaciones que realinean la mente, calman el corazón y despiertan una fuerza interior que no sabías que existía. Necesito que permanezcas hasta allí, porque esa clave no funciona aislada, requiere todo el trayecto. Antes de avanzar, escribe en los comentarios solo una palabra: presente. Es simple, rápido, sin peso espiritual adicional, pero es tu forma de decirle a Dios y a ti mismo: aquí estoy, quiero escuchar, quiero aprender a transformar mi ansiedad en fuerza. Y deja tu like, porque eso permite que este mensaje alcance a otras personas que también están luchando en silencio y necesitan exactamente este respiro que tú estás recibiendo ahora. Ahora inspira profundamente, exhala despacio. Cierra los ojos si puedes. Percibe cómo tu respiración ya anuncia lo que Dios está preparando. Hay una fuerza dentro de ti que aún no ha emergido por completo. Una fuerza que Dios quiere revelar, moldear y encender durante esta jornada. Y por eso la ansiedad te incomoda tanto. Porque hay un llamado dentro de ti, un potencial que todavía no encontró dirección, una energía que el Espíritu quiere alinear, organizar y fortalecer. A lo largo de este video, recorreremos historias de hombres y mujeres que también sintieron miedo, agotamiento, inseguridad, abandono, presión emocional, física y espiritual. Lloraron, dudaron, reclamaron, temblaron, y aún así, Dios hizo algo extraordinario dentro de ellos, no solo alrededor, sino dentro. Y eso es lo que necesitas comprender. El mayor milagro no es cuando Dios cambia circunstancias externas, sino cuando fortalece tu espíritu hasta el punto de que puedas atravesar cualquier circunstancia con firmeza. Si hoy estás cansado, sobrecargado, confundido o emocionalmente drenado, debes saber que este video es para ti. Es una respuesta, un respiro, una invitación. Una mano extendida desde el cielo para recordarte que no estás luchando solo y que la ansiedad, aunque dolorosa, no es tu enemiga. Es una señal de que algo mayor está naciendo. Es Dios acercándote más a Él.
Es Él reorganizando tu historia desde tu interior. Y ahora te desafío, espiritualmente, emocionalmente y humanamente, a permanecer hasta el final sin saltarte absolutamente nada. Porque la transformación comienza exactamente aquí, en tu decisión de quedarte. Vamos juntos. Hoy comienza el proceso de Dios, convirtiendo tu ansiedad en fuerza interior. Bloque 1. Zacarías. De la ansiedad del silencio a la fuerza de volver a creer. ¿Has pasado por periodos en los que parecía que Dios había guardado silencio por demasiado tiempo? Días en los que oras, intentas confiar, intentas mantener tu rutina espiritual, pero por dentro todo parece trabado, pesado, lento. Tal vez estés viviendo exactamente eso, pensando si Dios olvidó tu nombre, si tus oraciones aún importan, si algún día la vida volverá a destrabar. Si este es tu escenario, la historia de Zacarías se convierte en espejo, no por ser famosa, sino por ser profundamente humana. Zacarías no era alguien distante, inalcanzable o extraordinario. Era sacerdote, obediente, constante y profundamente marcado por una espera prolongada. Él e Isabel cargaban el peso de un pedido no respondido, el deseo de tener un hijo. El tiempo pasó, los años se acumularon, y aquello que un día fue sueño se convirtió en recuerdo, luego en silencio, luego en esa resignación que dice, ya acepté que no va a suceder. Ahí nace la ansiedad, no cuando la promesa tarda, sino cuando comienzas a creer que ya no vendrá. Imagina a Zacarías entrando al templo durante años, repitiendo oraciones, sirviendo al pueblo, obedeciendo tradiciones, mientras por dentro convivía con la frustración de algo que nunca cambiaba. Tenía fe, claro, pero también tenía un corazón cansado, agotado por la espera. No es muy diferente de tu realidad cuando intentas mantener la postura, intentas seguir fuerte, pero sientes esa pregunta escondida: ¿por qué nada cambia? Es en ese escenario discreto que Dios decide actuar. El día en que Zacarías es escogido para quemar incienso en el lugar santo, un privilegio rarísimo, lo inesperado sucede. Un ángel aparece y nota algo importante. La primera reacción no es alegría, es miedo, es inquietud, es ese tipo de susto que solo conoce quien está emocionalmente sobrecargado. La mente acelerada de Zacarías revela cuán al límite vivía su ansiedad espiritual. Entonces el ángel dice algo que desarma todo. Tu oración ha sido escuchada. Piensa ahora, ¿qué oración? No la reciente, no la repetida por obligación, no la que ya había dejado de pronunciar. Era la antigua, la profunda, la que había enterrado en su corazón. Eso revela una verdad que necesitas guardar. Dios responde incluso aquello que tú creíste que Él había olvidado, pero Zacarías duda no por maldad, sino porque un corazón afligido ya se acostumbró a sobrevivir sin expectativa. La ansiedad hace eso, crea un escudo, una defensa, una lógica que dice, mejor no creer demasiado para no sufrir otra vez, y Dios con sabiduría no lo castiga, solo lo silencia. Ese silencio no es castigo, es cura. Es como si el cielo dijera, ahora te enseñaré a confiar sin necesidad de explicarte nada. Durante meses, Zacarías vive sin voz. Y aquí está uno de los puntos más profundos de esta historia. Dios no elimina la ansiedad, imponiendo respuestas, sino creando espacio para que el alma aprenda a respirar otra vez. El silencio externo de Zacarías comienza a ordenar el ruido interno que cargaba desde hacía años. Mientras no habla, observa. Mientras no argumenta, percibe. Mientras no intenta controlar, comienza a descansar. Imagina a ese hombre intentando contar a la familia lo que había vivido, sin poder emitir una sola palabra. Imagina el conflicto interno, pero también el alivio de no tener que justificar nada. Ese período silencioso se convierte en incubadora de fortaleza interior. Su corazón es reabastecido mientras la ansiedad pierde el territorio que antes dominaba. Luego llega el nacimiento de Juan,
Y cuando Zacarías finalmente puede hablar, algo cambió. Ya no habla como quien duda, sino como quien renació. Sus primeras palabras son de alabanza, profecía y claridad espiritual. El silencio lo transformó. El proceso lo rehizo. Lo que antes era ansiedad se volvió fuerza, firmeza, discernimiento. Aquí está el detalle que debes llevar contigo. A veces Dios permite períodos de silencio no para castigarte, sino para prepararte. Hay momentos en que Él cierra una puerta, suspende un diálogo, retrasa una respuesta o retira tus apoyos solo para que descubras una fuerza interior que jamás encontrarías si todo fuera fácil. Y antes de avanzar al próximo personaje, absorbe esto. Aquello que Zacarías vivió en la oscuridad se convirtió en el inicio de una revolución espiritual. La historia solo tuvo sentido cuando llegó al final, y contigo será igual. Hay respuestas que solo pueden entenderse cuando el proceso termina, no en medio de él. Sigue adelante, porque el próximo bloque mostrará cómo Dios actúa en personas que, como tú, están aprendiendo a transformar el miedo en madurez espiritual. Cada paso de esta jornada se conecta, y es esa conexión la que fortalecerá tu corazón hasta el final. 2. Onías, la ansiedad de quien ora, espera y no ve nada cambiar. ¿Has vivido días en los que la oración parecía chocar contra el techo y volver? Días en los que hablas con Dios, insistes, clamas, pero todo a tu alrededor sigue exactamente igual. Tal vez ya sentiste que tu fe estaba siendo llevada al límite, no por grandes tragedias, sino por la repetición exhaustiva del mismo escenario, la misma lucha, la misma espera. Si este es tu caso, la historia de Onías, un personaje poco recordado de la tradición judía, hablará a tu corazón de forma sorprendentemente profunda. Onías, conocido como el hombre del círculo, no era un profeta famoso, ni un líder militar, ni alguien rodeado de prestigio. Era un hombre común, pero profundamente convencido de que Dios respondía a oraciones. Y justamente esa convicción lo llevó a una de las situaciones más tensas y ansiosas que alguien podría enfrentar. Israel atravesaba una sequía extrema. La tierra se agrietaba, el ganado moría, las familias sufrían, y cada día parecía amenazar el futuro. Cuando los líderes vieron que nada funcionaba, recordaron a Onías. No por su influencia, sino por su fe. Lo llamaron para orar por lluvia. Y aquí comienza el primer paralelo contigo. Hay momentos en los que eres empujado a la responsabilidad espiritual, no porque te sientas listo, sino porque la desesperación alrededor te obliga a ello. Onías estaba frente a un pueblo ansioso, presionado, temeroso del mañana. Tú conoces esa sensación. Cuando quienes te rodean esperan que seas fuerte, que sepas orar, que mantengas la calma, incluso cuando tú también estás al límite. Frente a toda la nación, Onías tomó su bastón, dibujó un círculo en el suelo, entró en él y dijo: «Señor, no saldré de este círculo hasta que respondas a tu pueblo». Ahora imagina, ¿y si Dios no respondía? ¿Y si la lluvia no llegaba? También tú ya te sentiste así. Atrapado entre la fe y el miedo, entre la expectativa y la inseguridad, deseando creer, pero temiendo profundamente que nada suceda. La lluvia no vino de inmediato. Y ahí es donde la historia de Onías comienza a reflejar tu propia vida. Porque la ansiedad no es solo miedo al peor resultado, también es el cansancio de creer en lo mejor sin ver nada cambiar. Tal vez estés ahí. Sigues orando, pero todo permanece seco, silencioso, estático. La espera desgasta, la demora erosiona y la mente fabrica suposiciones dolorosas. ¿Y si no es para mí? ¿Y si Dios guarda silencio porque no lo merezco? ¿Y si...? Pero Onías permanece en el círculo. No sale, no retrocede, no cede al pánico de quedar en ridículo. En lugar de desistir, ajusta la oración. Señor, no te pido una lluvia ligera, sino una lluvia que dé vida. Y cuando la lluvia baja, es tan intensa que parece un diluvio. El pueblo celebra, pero Onías entiende que esa intensidad no era el propósito final.
Ora nuevamente: Señor, no esta lluvia que destruye, sino la que sana. El cielo responde, la tormenta cesa, llega una lluvia suave, firme, constante, la lluvia de la promesa. Ahora mírate, ¿cuántas veces pediste algo a Dios y cuando surgió una respuesta mínima, casi colapsaste de miedo por pensar que era insuficiente? ¿O recibiste algo tan grande que no supiste cómo manejarlo? La primera oración de Onías trajo una llovizna, la segunda un exceso, la tercera el equilibrio. La vida espiritual funciona así, es gradual, es proceso, es afinación. La ansiedad quiere resultados inmediatos, Dios quiere madurez. Y aquí está el punto más importante. Onías no salió del círculo hasta que la respuesta de Dios estuviera perfectamente alineada. ¿Y tú? ¿En cuántas situaciones estás siendo llamado a permanecer? No en un círculo físico, sino en uno interior. Ese espacio espiritual y emocional donde necesitas mantener la fe aunque nada cambie afuera. Permanece cuando el diagnóstico no mejora. Permanece cuando el empleo no llega. Permanece cuando la relación no sana. Permanece incluso cuando tu alma grita: no aguanto más esperar. El círculo de Onías es una metáfora poderosa. No se trata de desafiar a Dios, sino de desafiar tu propia ansiedad. Es decirte: no saldré de este proceso hasta que mi fe sea más fuerte que mi miedo. Es aprender a esperar con confianza, incluso cuando todo en ti pide escapar. Y ahora, antes de avanzar, observa el movimiento de esta historia dentro de ti. Tal vez sientas que tu vida está en medio de esta sequía prolongada. Tal vez estés en tu propio círculo, cansado, inquieto, intentando entender por qué Dios aún no responde. Pero sigue, no te rindas. Hay historias en las que Dios no responde rápido, porque está respondiendo profundo. Lo entenderás aún mejor en el próximo bloque, donde entraremos en otra trayectoria que revelará cómo Dios trabaja en los bastidores, mientras tu corazón intenta sobrevivir a la demora. Lo que viene puede reorganizar totalmente tu forma de interpretar los períodos silenciosos de la vida. Quédate, el camino apenas está empezando, y aún hay respuestas esperando por ti. 3. La mujer tsunamita. Cuando la ansiedad pide respuestas y la fe pide permanencia. ¿Alguna vez viviste un momento en el que todo parecía finalmente encajar, hasta que, de repente, algo inexplicable ocurrió y te arrebató aquello que daba sentido a tu vida? Ya experimentaste la sensación de haber recibido un regalo de Dios, solo para luego verlo amenazado, herido o aparentemente perdido. Tal vez estés en una estación así ahora mismo, intentando conciliar la fe con el miedo, la esperanza con la inseguridad, la promesa con el dolor. La mujer tsunamita sabe exactamente lo que es eso. Ella no tiene nombre en el texto bíblico, y eso, por sí solo, ya dice mucho. Como tantas personas hoy, podría ser cualquiera. Una mujer común, ocupada con su casa, sus responsabilidades, sus compromisos. Una persona que lleva la vida con dignidad, pero también con un silencio profundo. Sin embargo, aunque fuese anónima, era vista por Dios. Tal vez tú también te sientas anónimo, viviendo tu fe en medio de cuentas, compromisos, labores, una rutina agotadora que casi nadie nota. Pero el cielo ve, siempre ve. La tsunamita tenía estatura espiritual. Reconocía a Eliseo como hombre de Dios y por eso abrió espacio en su casa. Y eso se convierte en metáfora de lo que tantas veces falta en nuestra rutina, un lugar donde el espíritu pueda habitar. No tenía hijos y su esposo era anciano. No había expectativa de cambio, no había motivo para imaginar un futuro diferente. Y ahí su historia empieza a parecerse a la de muchos hoy. Vivir una vida estable, pero con un vacío silencioso por dentro. Eliseo percibe ese vacío y declara que ella será madre. La ansiedad de ella estalla en una frase que quizá tú también ya sentiste dentro del pecho: no engañes a tu sierva. En otras palabras,
No me des esperanza si será para doler después. No aguanto soñar y perder. ¿Cuántas veces tú también, cansado de frustraciones repetidas, preferiste no creer para no sufrir? ¿Cuántas invitaciones te hizo Dios que rechazaste por miedo de lo que podría pasar si salía mal? Pero la promesa sucede, el niño nace, la alegría llena la casa, la vida respira de nuevo, hasta que un día cae en el campo, se lleva la mano a la cabeza y muere en el regazo de su madre. La mujer tsunamita no grita, no cuestiona, no se desespera públicamente. Coloca al niño en la cama del profeta y cierra la puerta. Solo ese gesto ya revela algo profundo. Cuando tu fe entra en conflicto con tu ansiedad, necesitas saber dónde depositar aquello que está muriendo dentro de ti. Ella no lo deja en el suelo, ni en brazos desesperados. Lo lleva al lugar donde Dios ya había hablado antes. Quizá tú también cargues algo que parece haber muerto, un matrimonio desgastado, un diagnóstico difícil, un proyecto profesional que no funcionó, la fe que un día tuviste y ahora parece distante. Y la pregunta es, ¿dónde estás colocando aquello que parece no tener vida? La tsunamita no acepta respuestas superficiales. Le dice a su esposo que irá en busca de Eliseo, y al encontrarlo, se lanza a sus pies. Y hay una frase que resume toda su alma. Yo te dije que no me dieras falsas esperanzas. ¿Ya tuviste esta conversación con Dios? ¿Ya dijiste, Señor, si era para doler así, ¿por qué me dejaste soñar? Ese diálogo honesto es parte del proceso de la fe, no de la incredulidad. Pero entonces comienza el movimiento silencioso de Dios. Él envía a Geasí. Después va él mismo, entra en la casa, sube al cuarto y se tiende sobre el niño, boca con boca, ojos con ojos, manos con manos. La escena es íntima, casi desconcertante. Es el cielo pegado a aquello que había muerto. Es Dios acercando vida a lo que la ansiedad intentó enterrar. Y entonces ocurre algo fascinante. El cuerpo del niño se calienta, pero no se levanta. ¿Ya viviste eso? Ese momento en el que algo parece cambiar, pero no lo suficiente. Una señal pequeña, pero no la respuesta completa. Un avance, pero aún lejos del milagro. Mucha gente desistiría en ese punto. La tsunamita no. Eliseo tampoco. El profeta vuelve, ora otra vez, insiste. Solo entonces el niño estornuda 7 veces y vive. A veces la respuesta no llega con el primer soplo de vida. A veces, lo que Dios está restaurando en ti pasará por etapas. Calentar, estremecerse, moverse, despertar, hasta vivir por completo. Entre cada etapa, tu mente intentará convencerte de desistir. Susurrará que no vale la pena, que es mejor abandonar el proceso, que esperar duele demasiado. Pero justamente en ese intervalo, la historia cambia. Y antes de avanzar al siguiente bloque, observa lo que esta historia revela sobre tu propia caminata. Puedes estar sujetando algo que parece muerto, pero aún está en el cuarto de la promesa. Puedes estar viviendo una fase fría, silenciosa, donde nada se mueve, pero eso no significa final, significa preparación. Puedes creer que Dios está tardando demasiado, pero Él está alineando vida con vida, detalle con detalle, hasta que lo que murió vuelva a respirar. Y hay algo en el próximo bloque que profundizará aún más esta percepción. Entraremos en una narrativa que revela lo que Dios hace cuando todo parece estar en silencio, pero en realidad Él está moviendo piezas invisibles a tu favor. Lo que viene puede abrirte los ojos para entender por qué ciertas demoras ocurren y cómo preparan el terreno para algo que nunca imaginaste. Quédate. Estás a punto de ver uno de los secretos más profundos de la transformación interior. 4 Ezequías. Cuando la ansiedad llega como un ejército y la fuerza interior nace de una oración. ¿Alguna vez enfrentaste un día en que todo se derrumbó a la vez? Una noticia por la mañana, un miedo por la tarde, un pensamiento acelerado por la noche. Y, sin darte cuenta, la ansiedad ya había levantado tiendas dentro de ti.
Los problemas toman forma, voz y tamaño, avanzan como un ejército y una simple carta, mensaje o diagnóstico se convierte en un ataque directo a tu paz. Ezequías conoce bien ese lugar. Era rey de Judá cuando recibió una carta del ejército más temido de su tiempo, liderado por el arrogante rey de Asiria. El contenido era puro terror psicológico, burlas, amenazas, argumentos diseñados para destruir su confianza. Le recordaban naciones enteras que habían sido arrasadas, insinuando que Judá sería la próxima. En términos actuales, era como abrir una notificación que te hunde inmediatamente. Ansiedad pura, no solo por el peligro, sino por la sensación de absoluta impotencia. Quizá hoy tú también cargas tu propia carta, el resultado de un examen, una respuesta fría, una deuda, un silencio que hiere, una puerta cerrada, una crítica desmoralizante, una oportunidad perdida. La ansiedad muchas veces no nace del hecho, sino del relato interno que la mente construye. No vas a poder, Dios no te ayudará, estás solo, nada cambiará. Ezequías podría haberse quebrado mentalmente, pero hizo algo radical. Tomó la carta que le provocaba ansiedad y la llevó al templo, extendiéndola delante del Señor. Fue como decir, yo no puedo con esto, pero tú sí. Esa es la raíz de la fuerza interior. No cuando intentas ser fuerte, sino cuando admites que no puedes y entregas lo que te oprime en manos de Dios. Imagina a Ezequías, solo, con la carta abierta sobre el altar, sin discursos, sin estrategias, sin suposiciones. Solo un hombre angustiado, temblando, pero decidiendo transformar su ansiedad en oración. Ese es el punto exacto donde la fortaleza interior comienza a nacer, cuando ya no finges, no actúas, no escondes, simplemente entregas. Quizá tu ejército asirio hoy sea la inestabilidad financiera, una respuesta que no llega, el miedo de quedarte atrás, la preocupación por alguien amado, la presión familiar, el agotamiento emocional, la culpa que vuelve, la inseguridad que no suelta, la ansiedad. Les da forma, los hace gigantes, pero observa a Ezequías. No intenta resolver solo, no manipula, no negocia, entrega, y cuando entrega, algo cambia, no fuera, dentro. La fuerza interior no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de ellos. Esa serenidad inexplicable que aparece en los días más oscuros, ese susurro interno, Dios está conmigo. Esa firmeza que no nace del esfuerzo, sino de la rendición. Dios responde a la oración de Ezequías, pero no primero en el campo de batalla, sino en el corazón. Le dice, no tengas miedo por las palabras que oíste. Es como decir, la amenaza es grande, pero yo soy mayor. Antes de derrotar al ejército exterior, Dios derrota el pánico interior. Siempre es así. El primer milagro ocurre dentro. Y quizá eso es lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Convertir aquello que te quitó el sueño en la plataforma de tu fuerza interior. Lo que ayer te humilló será lo que mañana Dios usará para levantarte. La carta que hoy te rompe será la misma que extenderás ante Él para ver cómo responde de forma inesperada. El final del relato es contundente. Dios derrota al ejército enemigo sin que Ezequías mueva un dedo. La victoria no ocurrió con espadas, sino con entrega. Este es el mensaje. La fuerza interior que Dios forma en ti es más poderosa que cualquier fuerza exterior que crees necesitar. La ansiedad es la carta que el enemigo escribe. La fuerza interior es la respuesta que Dios libera. 5. La experiencia de Esdras, cuando la ansiedad paraliza, pero la fuerza interior construye. Hay momentos en los que la ansiedad no grita, paraliza. Llega como un peso en el pecho, una neblina mental, un silencio interno que roba el aliento y la capacidad de actuar. Muchos viven así, cargando responsabilidades demasiado grandes, expectativas demasiado altas, presiones invisibles que nadie percibe desde afuera. Esdras conoció ese cansancio oculto.
Antes de liderar al pueblo en su regreso a Jerusalén, enfrentó una batalla interna silenciosa, miedo, inseguridad y la sensación de que Dios le estaba pidiendo algo demasiado grande para sus fuerzas humanas. Esdras no era un guerrero, no era rey, no era estratega, era un escriba. Un hombre de pergaminos, no de espadas, y por eso la ansiedad lo visitaba con insistencia. Sabía que el llamado exigía más de lo que él podía ofrecer. Quizá tú también conoces esa inquietud, cuando todo parece depender de ti, pero al mismo tiempo sientes que no tienes lo suficiente. La mente imagina fracasos, el corazón se aprieta y el miedo susurra, no vas a poder. Cuando el rey autorizó a Esdras a liderar al pueblo de regreso y a restaurar la vida espiritual de la nación, el peso aumentó. Había peligros en el camino, ladrones, emboscadas, días largos de viaje, personas esperando de él sabiduría y dirección. Y frente a todo eso, Esdras toma una decisión inesperada. No pide escolta militar, no negocia protección humana, convoca un ayuno. No como ritual, sino como defensa espiritual y emocional. Admite su miedo, pero decide transformarlo en encuentro con Dios. En tu vida cotidiana, sucede igual. En vez de acudir primero a la ansiedad, puedes acudir al cielo. En vez de obligar al cuerpo a soportar lo insoportable, puedes pausar, respirar, realinear. La fuerza interior nace cuando lo que asusta es presentado a Dios antes de ser enfrentado al mundo. Esdras no fingió ser fuerte, se fortaleció, y algo profundo ocurre cuando entrega su miedo. El Espíritu lo capacita para liderar al pueblo durante todo el trayecto. No hubo milagros visibles, ni fuego del cielo, ni terremotos, ni señales extraordinarias. Hubo algo más valioso. Un corazón firme en medio del caos, una mente centrada, un alma que aprende a caminar sin ver garantías. La ansiedad suele decir que si no hay señales inmediatas, nada está pasando. Pero Esdras muestra que la fuerza interior es silenciosa pero real. Aparece cuando decides intentarlo otra vez, cuando hablas con Dios antes de hablar con el problema, cuando entiendes que el camino tal vez sea largo, pero no será solitario. La transformación ocurre dentro, antes de ocurrir fuera. Piensa en los viajes invisibles que haces todos los días. Decisiones difíciles en el trabajo, conflictos familiares, momentos en que la vida parece estancada, presiones emocionales que nadie más percibe. Tal vez estés como Esdras, cargando un llamado que parece demasiado grande, intentando conciliar responsabilidades, sintiendo el peso de lo que necesitas construir. Y como él, estás siendo invitado a entender que la ansiedad no tiene que ser enemiga. Puede ser señal de que estás frente a algo importante. Puede empujarte a buscar a Dios de un modo más profundo, más honesto, más entregado. La fuerza interior surge cuando, en vez de intentar controlar la ruta, devuelves el mapa al Creador. Durante la travesía, Esdras guía al pueblo con prudencia, sabiduría y valentía que no venían de él. La fuerza interior se vuelve evidencia de la presencia divina. Y cuando llegan al destino, no es la ausencia de problemas lo que demuestra el cuidado de Dios. Es el hecho de que ningún miedo logró detenerlos. Así también contigo. La victoria no está solo en el resultado, sino en cómo la ansiedad se convierte en coraje mientras caminas. Y algo más profundo aún, Esdras registra que todos los peligros fueron vencidos porque la mano de Dios estaba sobre nosotros. Esa frase resume todo. La fuerza interior nace cuando sabes que no caminas solo y que la presencia divina pesa más que cualquier amenaza. Continúa. Hay más por delante. Si Dios sostuvo a Esdras en su trayecto incierto, hará lo mismo contigo. Y aquello que hoy intenta paralizarte será, mañana, prueba de que la fuerza interior es obra del Espíritu, no del esfuerzo humano. 6. La travesía de Zorobabel, cuando la ansiedad grita pero Dios construye fuerza en el silencio.
Hay días en los que la ansiedad no llega como una visita pasajera, sino como un huésped incómodo. Ocupa la mente, interrumpe pensamientos, distorsiona expectativas y siembra la sensación de que nada de lo que haces es suficiente. Muchos saben lo que es despertar con el pecho apretado, con responsabilidades demasiado pesadas y con esa incomodidad de sentir que el mundo exige más de lo que puedes entregar. Zorobabel vivió exactamente ese territorio emocional, un lugar donde la misión parecía más grande que su capacidad humana, donde la presión interna se mezclaba con la externa y donde la ansiedad intentaba susurrar que todo iba a desmoronarse antes siquiera de comenzar. Zorobabel fue responsable de conducir al pueblo de regreso del exilio y comenzar la reconstrucción del templo. Pero el escenario no era inspirador. Ruinas, escombros, recuerdos rotos, recursos limitados, enemigos políticos y tensiones espirituales por todas partes. Imagina mirar un enorme montón de piedras, cada una cargando años de dolor y desolación, y oír «reconstrúyelo». No es difícil entender por qué la ansiedad rondaba su alma. Tal vez tú vivas algo parecido, una tarea demasiado grande, un futuro demasiado incierto, un miedo demasiado profundo. Sabes que tienes que continuar, pero no sabes cómo. El cuerpo quiere parar, la mente quiere rendirse, el corazón quiere huir. Y justamente en ese punto, Dios envía un mensaje que cambia todo. No será por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Zacarías 4:6. No se trataba de técnica, ni de control, ni de desempeño humano. Se trataba de dependencia. Zorobabel no necesitaba ser gigante, necesitaba ser guiado. Esta es la misma revelación que toca tu vida hoy. La fuerza interior que vence la ansiedad no nace de tu capacidad de resolver todo, sino de la presencia divina sosteniendo cada paso, cada decisión, cada intento. La reconstrucción no fue rápida. Hubo interrupciones, acusaciones, sabotaje emocional e incluso decretos prohibiendo la continuación de la obra. De la misma forma, hay fases en tu vida en las que todo parece estancado, proyectos que no avanzan, relaciones trabadas, oraciones sin respuesta, puertas que tardan en abrirse. La ansiedad intenta convencerte de que te quedarás así para siempre, de que el tiempo pasó, de que tu futuro se perdió. Pero observa a Zorobabel. Incluso cuando todo se detuvo, Dios siguió trabajando en los bastidores, reorganizando alianzas, moviendo corazones y preparando un nuevo decreto que liberaría la obra otra vez. Quizá hoy estés exactamente en ese intervalo entre el sueño y la realización, esa fase en que nada parece suceder, en que dudas si realmente fuiste llamado, en que te preguntas si Dios aún está contigo. Pero hay algo que transforma esa pausa: permanecer, quedarte en el proceso, aunque el cuerpo quiera correr, continuar, aunque la mente quiera rendirse. Y mientras permaneces, Dios trabaja de maneras invisibles. La ansiedad quiere acelerarte, el espíritu quiere profundizarte. La ansiedad busca resultados inmediatos, el espíritu construye raíces, estás en reconstrucción, y eso requiere tiempo, coraje y confianza. Cuando la obra se reanuda y Zorobabel vuelve a poner sus manos sobre las piedras, Dios le da otra promesa: tus manos colocaron los cimientos y tus manos los terminarán. Es una respuesta directa al miedo de no ser capaz de concluir aquello que comenzaste. Muchos viven con este temor, temen fracasar a mitad del camino, no tener fuerza suficiente, no llegar al final. Pero Dios declara que lo que nació en tu fe no morirá en tu ansiedad. El Espíritu no solo inicia, sostiene, fortalece y completa. Y hay un detalle precioso en la profecía. Dios dice que estaría mirando el plomada en la mano de Zorobabel. La plomada era el instrumento de alineación, la pequeña pieza que garantizaba que la construcción estuviera firme. En otras palabras, Dios no miraba el tamaño de la obra, sino la fidelidad del constructor. Él no exige que levantes muros enteros de una vez,
Observa tu plomada, tu disciplina, tu corazón, ese pequeño gesto de fe en medio de la confusión emocional, tu decisión de intentarlo un día más, tu oración dicha con voz temblorosa, tu esfuerzo silencioso por no rendirte. El cielo celebra el proceso, no la performance. En tu día a día, la travesía de Zorobabel se refleja en tus propios pasos. Levantarte después de noches difíciles, enfrentar semanas pesadas creyendo que algo puede cambiar, reconstruir pedazos del alma que la vida quebró, insistir en orar incluso cuando parece que no hay eco. La fuerza interior comienza cuando aceptas que no necesitas ganar todas las batallas hoy, solo mantener firme la plomada. La mano de Dios hace el resto. Y aún hay una promesa escrita como si fuera hecha para quien vive ansioso. Ese gran monte será reducido a llanura. Lo que hoy te asusta, te oprime y te sofoca, puede ser nivelado por el obrar de Dios. Lo que hoy parece imposible puede ser reorganizado por su presencia. Nada es definitivo cuando el Espíritu está involucrado. Por eso, quédate aquí. Hay más revelaciones viniendo. Así como la obra de Zorobabel solo tuvo sentido cuando vio el conjunto, tú también verás que cada bloque, cada historia, cada palabra de este mensaje es una pieza que Dios usa para reconstruir tu fuerza interior. Mantente atento. La próxima etapa puede ser la que ilumine aquello que hasta ahora te parecía confuso. 7. La espada de Eleazar. Cuando la ansiedad paraliza, pero Dios transforma el cansancio en coraje. Existen momentos en la vida en los que la ansiedad no aparece solo como preocupación, sino como peso físico, como un nudo en el pecho, como la sensación de estar luchando solo contra fuerzas mayores que tu propia resistencia. Es ese tipo de batalla que consume energía emocional y mental al punto de sentir que ya no tienes nada más para ofrecer. Eleazar, uno de los guerreros de David, vivió exactamente esa experiencia. Luchar hasta que el cuerpo no respondiera más, y aún así ser sostenido por una fuerza que no venía de él. Eleazar aparece pocas veces en las Escrituras, pero su historia tiene una profundidad sorprendente. En uno de sus combates más marcantes, el ejército de Israel retrocedió. Todos huyeron. Solo Eleazar permaneció en el campo, enfrentando a una multitud. La escena es intensa, polvo levantándose, gritos de guerra resonando, el enemigo avanzando como una avalancha. Solo, con el corazón acelerado, sabía que no tenía control de la situación. Cualquiera habría sido tomado por la ansiedad ante una amenaza así. Pero Eleazar no huyó, permaneció, luchó, y algo extraordinario ocurrió. Su mano quedó tan pegada a la espada que no podía soltarla. Según Samuel 23:10. Este detalle es profundamente espiritual. No venció porque era fuerte, venció porque insistió aún en medio del cansancio. Su mano se aferró a la espada como si su propio cuerpo hubiera entendido algo que su mente todavía no percibía. Cuando todo parece fuera de control, cuando la ansiedad quiere dominar, agarra lo que Dios puso en tus manos y permanece firme, aunque sea temblando. Quizá hoy tu batalla no tenga soldados alrededor, pero sí diagnósticos difíciles, cuentas acumuladas, conflictos familiares, pensamientos acelerados, miedos que no verbalizas, presiones en el trabajo, inseguridades sobre el futuro. Sientes el peso de luchar solo, ves a personas a tu alrededor desistir, retroceder, abandonar procesos emocionales y espirituales demasiado complejos. Y tú permaneces, luchando, respirando hondo, intentando un día más. La ansiedad quiere gritar que no vas a lograrlo, pero Eleazar te recuerda. El cansancio no significa derrota, significa que estás luchando. Mientras Eleazar sostenía la espada, Dios sostenía a Eleazar. Y esa es la clave espiritual para tu momento. La fuerza no proviene de tu autosuficiencia, sino del encuentro entre tu perseverancia y la ayuda divina. Dios
No te pide que seas gigante, solo que no sueltes la espada. En la práctica significa seguir orando cuando las palabras no salen, seguir creyendo cuando todo está nublado, seguir respirando cuando el pecho aprieta, seguir caminando aunque sean pasos cortos. Después de la batalla, el texto dice que el Señor concedió una gran victoria aquel día. No fue Eleazar solo, fue Dios honrando a quien no huyó, a quien no desistió, a quien no dejó que la ansiedad hablara más alto que la fe. Hay momentos en los que tú también eres llamado a ese tipo de resistencia, no la resistencia del orgullo ni de la autoconfianza, sino la resistencia humilde, cansada, honesta, esa que solo existe porque sabes que Dios está contigo en el campo de batalla. Imagina ahora tus propias batallas emocionales, esos días en los que amaneces cansado, con la mente en guerra. Días en los que cada pensamiento parece un enemigo avanzando. Días en los que todo pide rendición. Eleazar representa justamente el punto donde la ansiedad y el coraje se encuentran. El momento en que decides permanecer aunque no tengas fuerzas. Y es en ese lugar exacto donde Dios libera victoria. Observa también que Eleazar luchó una batalla personal, pero el resultado benefició a todo el pueblo. De la misma manera, cuando vences tus guerras internas, cuando no dejas que la ansiedad domine, cuando insistes en continuar, no transformas solo tu vida. Transformas tu familia, tu fe, tu visión, tu futuro. Hay personas que serán bendecidas porque tú decidiste permanecer hoy. En lo cotidiano, esta historia aparece en detalles. Cuando enfrentas una reunión difícil, cuando sigues estudiando a pesar de la inseguridad, cuando mantienes tu matrimonio aún en días nublados, cuando cuidas de quien amas aún con cansancio, cuando decides no entregarte al miedo. La espada de Eleazar es la metáfora perfecta de la fuerza interior que Dios está cultivando en ti. No es teatral, no es motivacional, es espiritual. Es el Espíritu Santo fortaleciendo cada fibra de tu alma mientras tú haces lo posible y Él hace lo imposible. Y aquí hay algo esencial. La ansiedad suele querer convencerte de que por estar cansado, estás acabado. Pero Eleazar prueba que a veces el cansancio es justamente el lugar donde Dios aparece con más intensidad. Cuando piensas, no puedo más, el cielo dice, yo te sostengo. Cuando piensas, no tengo fuerzas, Dios responde, pero yo sí. Por eso, antes de continuar, deja aquí en los comentarios una frase breve que marcará este momento espiritual en tu vida. Permanezco aunque esté cansado. Que esta declaración sea tu posicionamiento ante Dios y ante la batalla interior que estás enfrentando. Una frase simple, pero llena de fe, capaz de abrir la puerta al próximo capítulo de tu jornada. Porque aún hay mucho más por revelar y no querrás perder lo que viene a continuación. 8. El camino de Onésimo. De la ansiedad de la culpa a la fuerza de la reconciliación. Hay capítulos de la vida en los que no estás cansado por luchar, sino por huir. La ansiedad no nace de amenazas externas, sino de sombras internas, culpas antiguas, errores que intentas enterrar. Decisiones precipitadas que se transforman en cadenas emocionales. Quizás conoces bien ese tipo de agotamiento, el de un alma que intenta avanzar, pero siempre mira hacia atrás, temiendo ser alcanzada por su propio pasado. Onésimo, el esclavo fugitivo mencionado en la carta a Filemón, entiende profundamente esta angustia. Onésimo cargaba un conflicto que muchos cargan hasta hoy. Había hecho algo indebido. Huyó y ahora vivía bajo la tensión constante de ser descubierto. Su ansiedad no era la de quien enfrenta guerras externas, sino la ansiedad silenciosa de quien teme su propio reflejo, de quien intenta comenzar de nuevo, pero siente que su pasado sigue persiguiéndolo. No dormía en paz, no respiraba ligero, vivía en alerta permanente, como quizás tú también, siempre intentando compensar algo, esconder algo, reparar algo,
Pero en su camino de fuga, Dios hace lo que nadie espera en medio del caos. Une a Onésimo con el apóstol Pablo, y al convivir con Pablo, Onésimo descubre algo que cambia absolutamente todo. No importa lo que hayas hecho, Dios todavía puede transformar tu historia y dar propósito incluso a tus errores. Pablo ve en aquel joven asustado un potencial, un destino, un futuro. Lo que Onésimo veía como una mancha, Pablo lo veía como materia prima para la redención. Piensa ahora en tu propia vida. ¿Cuántos errores sigues cargando como si fueran sentencias definitivas? ¿Cuántas noches has perdido reviviendo decisiones pasadas? ¿Cuántas veces has creído que por culpa de tu historia Dios ya no podría usarte? Onésimo creía eso mismo. Pero en su encuentro con Pablo, descubre que la ansiedad se transforma en fuerza interior cuando entiendes que Dios no te define por lo que hiciste, sino por lo que Él aún hará a través de ti. Pablo escribe una carta a Filemón, una de las obras más profundas sobre reconciliación, y envía a Onésimo de regreso. Pero atención, él no vuelve como esclavo fugitivo, vuelve como hermano amado, como alguien transformado, como alguien que ya no necesita esconderse. Aquí es donde tu vida se conecta con la de Él. Hay momentos en los que Dios te pide enfrentar aquello que te asusta, no para exponerte, sino para liberarte, porque mientras huyes, la ansiedad crece. Pero cuando enfrentas junto con Dios, la fuerza crece. Es en ese territorio delicado entre miedo y valentía donde muchos de ustedes están ahora. Intentas avanzar, pero tu mente te arrastra hacia atrás. Intentas creer, pero la culpa te acusa. Intentas reconstruir, pero la inseguridad te frena. Onésimo también pasó por eso. Pero hay una verdad que sostuvo su regreso. Cuando Dios dirige el camino, hasta tus mayores temores se convierten en rutas hacia milagros. Antes de avanzar hacia la próxima revelación, que profundizará aún más cómo Dios convierte ansiedad en fuerza interior, necesito decirte algo con seriedad. No salgas ahora. Muchos abandonan el proceso justo cuando Dios está a punto de destrabar algo profundo. Permanece hasta el final. Hay una llave específica preparada para ti que será entregada en los momentos finales de este mensaje. En tu día a día, Onésimo aparece en forma de situaciones que intentas postergar, conversaciones difíciles, perdones atrasados, decisiones que evitas, compromisos ignorados. Empiezas a sentir esa presión en el pecho, esa sensación de que, por más que lo intentes, no logras vivir ligero. La ansiedad se alimenta de todo lo que evitas por miedo, pero cuando decides enfrentar, con la conciencia de que no estás solo, algo cambia por dentro. Nace fuerza, donde antes solo había culpa. Onésimo nos enseña que la valentía no es ausencia de miedo, es movimiento a pesar del miedo. Dios no borró su pasado, Dios lo resignificó. De la misma manera, lo que hoy te amarra no necesita definir a dónde vas a llegar mañana. Hay una transformación ocurriendo dentro de ti ahora mismo. Mientras lees estas palabras, no subestimes eso. Muchos procesos que empiezan en silencio se convierten en grandes victorias más adelante. Observa también otro detalle. Mientras Onésimo da el paso más difícil de su vida, Pablo intercede. Eso revela algo profundo. No recorres este camino solo. Hay personas orando por ti, mensajes como este siendo enviados desde el cielo para sostenerte, movimientos invisibles ocurriendo mientras tú luchas por mantenerte firme. El Espíritu Santo está alineando corazones, abriendo puertas, preparando ambientes. Dios trabaja en lo oculto mientras tú trabajas en el coraje. A medida que avanzamos hacia los próximos bloques, la jornada se volverá aún más intensa. Vendrán historias sobre el silencio de Dios, la espera, la entrega, la fuerza que nace en medio de la crisis. Historias que hablarán directamente a esas áreas que nadie ve, pero que pesan demasiado para que las cargues solo. Por eso, antes de seguir, respira hondo. Quédate, continúa.
La llave que necesitas está más cerca de lo que imaginas. La historia de Onésimo abre la puerta, pero lo que viene a continuación profundizará lo que Dios ya comenzó dentro de ti. No lo pierdas. La transformación ya comenzó, pero el capítulo decisivo está por llegar. 9. Jotam. De la ansiedad de las sombras a la fuerza silenciosa de la fidelidad. Hay personas que cargan batallas tan internas que el mundo a su alrededor ni siquiera imagina. Batallas que no hacen ruido, que no estallan como guerras, pero que corroen lentamente día tras día en el silencio del corazón. Tal vez estés exactamente en ese lugar ahora, enfrentando presiones que nadie ve, lidiando con responsabilidades que nadie entiende, intentando ser fuerte mientras por dentro luchas para no desmoronarte. Jotam, un rey poco recordado de las Escrituras, sabe lo que es vivir así. Jotam era hijo de Usías, un rey que comenzó bien, pero terminó marcado por orgullo y lepra. Y quizás conozcas el peso de cargar la historia de alguien. Jotam subió al trono con un fardo emocional y espiritual que no era solo suyo. Críticas, comparaciones, expectativas ajenas, la sombra de su padre. Su ansiedad no provenía de enemigos externos, sino de la responsabilidad de reconstruir un pueblo herido y reorganizar una nación que oscilaba entre la fe y la rebeldía. Heredó caos, inestabilidad y ruinas emocionales. Tal vez esto te suene familiar. Tal vez también heredaste problemas que no elegiste, traumas familiares, patrones de violencia verbal, ambientes espiritualmente secos, relaciones dañadas, deudas antiguas, culpas que no son tuyas. Tal vez estás intentando ser firme hoy, mientras aún cargas marcas de ayer. Jotam despertaba cada día sabiendo que necesitaba fortalecer su corazón, incluso sintiendo el peso de toda una generación sobre sus hombros. Pero aquí está el punto central de su vida. Jotam no permitió que la ansiedad heredada determinara el futuro que Dios quería construir. Su reinado no estuvo marcado por grandes hechos, sino por una fidelidad firme. No estuvo caracterizado por guerras épicas, sino por el coraje silencioso de permanecer en el lugar correcto. La Biblia dice: así se fortaleció Jotam, porque ordenó sus caminos delante del Señor. Crónicas 27:6. No fue en la fuerza, sino en la dirección. No fue en el ruido, sino en la presencia. No fue en la prisa, sino en la constancia. Y quizás eso es exactamente lo que Dios quiere decirte hoy. Tu fuerza interior no nacerá cuando todo mejore, cuando todo se resuelva, cuando el mundo finalmente te entienda. Nace cuando decides dirigir tus caminos en la presencia de Dios, incluso sin aplausos, sin sensación de grandeza, sin certezas visibles. La fuerza que sostuvo a Jotam también puede sostenerte a ti, una fuerza construida con pequeñas decisiones de fidelidad diaria. Mira tu rutina. ¿Dónde estás intentando resolverlo todo solo? ¿Dónde estás asumiendo responsabilidades que no te pertenecen? ¿Dónde te estás culpando por heridas que no generaste? Jotam aprendió a fortalecerse en el único lugar que no se derrumba, en la presencia de Dios. Esa es la fuerza que te espera ahora. Y antes de que pienses en desistir o abandonar este mensaje, necesito decirte algo importante. Hay una revelación preparada en los últimos bloques que redefinirá tu forma de lidiar con la ansiedad. No salgas ahora. Lo que está por venir profundizará aún más esta construcción interna que Dios comenzó en ti. Jotam enfrentaba un pueblo que aún se corrompía. Crónicas 27:2. En otras palabras, luchaba contra ambientes que tiraban hacia abajo. Tal vez convives con influencias que drenan tu energía, conversaciones que absorben tu paz, personas que despiertan tus peores miedos. Tal vez estás intentando mantener firmeza en un lugar que insiste en debilitarte. Pero Jotam lo logró. No porque fuera perfecto, sino porque eligió ser constante. La constancia de hoy es la fuerza de mañana. La obediencia de hoy
es la victoria en el tiempo correcto. La presencia de hoy es la valentía cuando la presión aumente. Y hay algo aún más profundo. Jotam nunca entró en el templo porque vio el desastre que el orgullo de su padre había producido. Entendió que algunas heridas del pasado sirven para producir sabiduría, no para paralizar el destino. Quizás tus heridas también están enseñando algo. Quizás tus miedos están revelando el lugar exacto donde Dios quiere moldearte. Quizás tu ansiedad está señalando justamente dónde tu fuerza interior está a punto de nacer. Por eso necesitas quedarte hasta el final. Dios está construyendo algo invisible ahora mismo, pero será visible más adelante. Hay palabras que aún serán dichas que completarán esta revelación y abrirán un espacio para un renuevo espiritual más profundo dentro de ti. Observa esta verdad poderosa. Jotam no tuvo un gran milagro registrado, no vivió un evento sobrenatural impresionante, no derribó gigantes, pero fue considerado fuerte porque caminó en la dirección correcta. Tal vez estás esperando la gran señal, el gran milagro, la gran virada, pero Dios te dice, la fuerza que quiero darte comienza en el paso que das ahora, no en lo que verás mañana. Respira hondo. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser gigante, no necesitas ser extraordinario. Solo necesitas seguir caminando bajo la dirección de Dios, así como Jotam. La próxima parte se conectará con esto, revelando cómo pequeñas posturas internas generan grandes transformaciones espirituales. Quédate hasta el último minuto. Hay una llave siendo preparada y será entregada más adelante. No la pierdas. 10. La restauración en el foso. Cuando Dios transforma ansiedad en valentía profunda. A esta altura del camino, no es casualidad que hayas permanecido hasta aquí. Quien llega al final de un mensaje como este no es un visitante, es alguien llamado, conducido y preparado para una revelación final. Y hoy quiero llevarte de regreso a la escena más emblemática en la vida de Daniel, el foso de los leones. Pero no como una historia distante, sino como un espejo de los fosos emocionales, espirituales y existenciales que tú has enfrentado. El foso de Daniel no era una metáfora, era un hoyo literal, profundo, oscuro, donde se mantenían leones hambrientos para devorar a cualquier condenado. Un método violento de ejecución usado por Babilonia y Persia para generar miedo y castigar a quienes contrariaban el sistema. Y fue exactamente allí donde Daniel terminó. No porque pecó, no porque falló, no porque Dios lo abandonó, sino porque su fidelidad incomodó a hombres movidos por la envidia. Daniel ya era conocido por su integridad, excelencia y sabiduría. El rey Darío confiaba tanto en él que pensaba colocarlo como líder máximo sobre todo el reino. Esto despertó celos en los otros gobernadores, quienes decidieron eliminarlo no por incompetencia de Daniel, sino porque no encontraron ninguna falta. Entonces inventaron una trampa. Convencieron al rey de firmar un decreto prohibiendo que se orara a cualquier dios u hombre que no fuese él mismo durante 30 días. Quien desobedeciera sería arrojado al foso. Daniel conocía el decreto, conocía el riesgo, conocía el destino. Aún así, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró como siempre lo hacía. No negoció su fe, no ajustó su devoción, no se calló para evitar problemas. Y es justamente aquí donde la historia conversa con tu realidad. Muchas veces tus fosos no aparecen porque estás equivocado, sino porque estás en lo correcto. No llegan porque te debilitaste, sino porque tu fe incomoda ambientes frágiles. No surgen porque perdiste el control, sino porque estás siendo preparado para algo mayor. El foso para Daniel representaba el lugar donde no podía hacer nada, el límite de lo humano, el fin de las fuerzas, el territorio de la incertidumbre absoluta. Tal vez tu foso hoy sea un diagnóstico, una presión emocional intensa, una ruptura familiar,
un agotamiento profundo, una crisis financiera, una soledad que pesa, lugares donde no ves salida, donde los leones de los pensamientos ansiosos rugen fuerte y amenazan tu paz. Y aquí está lo más poderoso. Dios no impidió que Daniel fuese arrojado al foso. Permitió que entrara para mostrar que su presencia es mayor que cualquier obstáculo. La misma lógica toca tu vida. A veces, Dios no elimina el problema. Él cierra la boca del problema. Los leones estaban allí. La noche estaba allí. El frío estaba allí, el olor de la oscuridad estaba allí, pero el ángel del Señor también estaba allí, y donde está el ángel, nada devora tu fe. Tal vez hoy estés rodeado de presiones que quieren sofocarte, pensamientos que intentan destruirte, personas que no entienden tu fe, ambientes que no reconocen tu valor, pero el foso no es tu final. Es el escenario donde Dios prueba que la última palabra no pertenece a la ansiedad, al miedo o a la injusticia. Pertenece a Él. Cuando el rey Darío corrió al amanecer y gritó, «Daniel, ¿te pudo librar tu Dios?», escuchó la frase que sigue resonando hasta hoy. «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones». El milagro no sucedió fuera del foso, sucedió dentro, y es dentro del tuyo donde Dios quiere actuar. Ahora piensa, ¿cuántas personas a tu alrededor también están viviendo fosos? Gente que parece fuerte por fuera, pero está rota por dentro. Por eso te pido, comparte este video con alguien que necesita desesperadamente esta palabra. No es solo un enlace, es una mano extendida hacia alguien que está al borde de rendirse. Antes de terminar, permíteme orar por ti. Señor, oro por esta persona que caminó hasta el final de esta palabra. Pido que tu Espíritu Santo visite ahora cada área donde la ansiedad rugió, donde el miedo intentó dominar, donde la esperanza casi se apagó. Cierra la boca de los leones que rodean su mente y su corazón. Derrama paz donde hay guerra, fuerza donde hay cansancio, valentía donde hay dudas. Restaura sueños, matrimonios, familias, emociones, ministerios, identidades heridas. Que esta persona sienta el abrazo del cielo y sepa, el foso no define su destino, tú lo defines. Y tú eres Dios de liberación. Gracias por permanecer hasta aquí. Mantente atento a los próximos mensajes del canal Centinela de la Luz. Estoy seguro de que Dios seguirá hablando poderosamente a tu corazón. Que la paz del Señor guarde tu mente, tu corazón y tu camino.